¿Ya? Anterior clase, no sé si habrán estado todos, pero sí estaban la mayoría. Hablamos un adelanto, ¿no? de generalidades de historia clínica. Hoy oficialmente empezamos la teórica. ¿Ya? Vamos a empezar por generalidades. Ya, lo objetivo acá es conceptualizar la propedéutica clínica y la semiología médica, el síndrome, definir en qué consiste semiogénesis o fisiopatología, semiotecnia, semiografía y semiodiagnóstico. Propedéutica es el concepto, el conjunto de saberes y disciplinas que hace falta para conocer, para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. ¿Ya? Es el estudio previo de los fundamentos, lo que luego se enseñará con mayor extensión y profundidad a manera de introducción a una disciplina. Ahora, aplicado a la propedéutica clínica, conocimiento preparatorio necesario para la enseñanza clínica o conocimientos preliminares clínicos. Enseña el conjunto ordenado de métodos y procedimientos de lo que se vale el clínico para observar lo más importante, los signos y síntomas de lo que hablamos anteriormente. Enseña a inspeccionar, reconocer y clasificar los síntomas y signos. Componentes de la propedéutica clínica, semiología y síndromología. El síntoma, manifestaciones ostensibles de las enfermedades, que pueden ser subjetivos y objetivos, como hemos dicho. ¿Ya? Subjetivos es todo lo que te refiere el paciente, lo cual no puedes medir, perfecto, no puedes medirlo o no puedes cuantificarlo. Por ejemplo, como yo dije, el dolor de cabeza. Pero ya la fiebre son signos que cual tú puedes cuantificar o medir. Síndrome. Acá se conoce como síndrome. El conjunto de signos y síntomas, los cuales te llegan para diagnosticar una determinada enfermedad. ¿Ya? Semiología médica. Semiología y el signo que es logo de discurso. Es un estudio de los signos. Es la ciencia que se ocupa de la búsqueda y del conocimiento de los signos y síntomas. ¿Ya? Estudio de los síntomas. Tenemos concepto y definición. Semiogénesis o fisiopatología. ¿Cómo lo hacemos? En base a la semiotécnica, la semiografía y el semiodiagnóstico. La semiogénesis y fisiopatología es el estudio de la génesis u origen del síntoma que lo produce, fisiopatología y mecanismo de producción. La semiotécnica, sin técnica no se llega a obtener el diagnóstico. Entonces, como su nombre indica, es la técnica que utiliza el médico para encontrar las características de los síntomas y signos. Ejemplo, los edemas. ¿Qué es un edema? ¿Qué es ese signo? ¿Alguien sabe? ¿A qué nos referimos con edema? Lo que ustedes sepan, vamos. Aumento del líquido intracelular. Ya, en un espacio, en vez de decir aumento, y si decimos extravasación, suena mejor, ¿no ves? Entonces, extravasación del líquido del inter ya al espacio. ¿A qué espacio? Si tenemos un paciente con ascitis, ¿qué es la ascitis? La disminución de la múmina me genera un aumento de un edema. Al disminuir la presión, ¿ya? Entonces el paciente tiene una hipoproteinemia, ¿ya? Que te va a producir extravasación del espacio. ¿Cuál es la pregunta? El intersticial al ¿qué pasa? ¿Cuántos espacios tenemos? Intracelular. ¿Y el vascular qué es? El espacio vascular. Exactamente. ¿Ya? Entonces,
Eso es en cuanto a lo que es el edema. Y es lo mismo cuando hay un derrame pleural. ¿Ya? Entonces el derrame pleural hay de dos tipos: trasudado y exudado. El uno es de origen por diprotinemia y el otro es de origen infeccioso. ¿Ya? ¿Una neumonía te puede producir un derrame pleural? Sí. ¿Qué tipo de derrame pleural te produce la neumonía? ¿Trasudado o exudado? ¿Ah? Exudado. ¿Y el trasudado es por? Ya. ¿Y eso se produce en qué patología? ¿Qué sospecha? Insuficiencia cardíaca, en la CITI, un paciente con dislipidemia, una insuficiencia hepática, ya, que produce igual que ese líquido acítico pasa y llega al pulmón, ¿ya? Entonces, y los edemas que pueden ser de distintos orígenes, que eso ya vamos a ir estudiando, ¿ya? Hay origen hepático, origen cardíaco, ¿ya? Hay edemas que aparecen solo en el rostro, en la fase, edemas en miembros inferiores, ¿ya? Pero hay un signo que buscamos para localizar los edemas. ¿Cómo se llama ese signo? Poder positivo, ¿ya? Normalmente en las piernas se clasifican en 3 cruces y se va viendo la localización. El tobillo, la pierna, los cruces por encima de la rodilla, 3 cruces. Y si es un edema generalizado de todo el cuerpo, ¿cómo se llama? Bien. Entonces, nos estamos viendo con la semiología. La semiografía estudia la descripción o carácter de los síntomas y signos. Por ejemplo, la cianosis. Señalamos que es muy oscura, que se observa en el cuello, cabeza y extremidades superiores. ¿Qué es la cianosis? ¿A qué nos referimos con cianosis? Vamos, hablen sin miedo. No tengan miedo a equivocarse. ¿Qué es la cianosis? Un reflujo retrógrado que causa un color azul. Ya, color azul violáceo. ¿Por qué se da la cianosis? Un reflujo venoso retrógrado. Ya, hablamos de una mala irrigación, de una hipoperfusión tisular. Entonces, el paciente no tiene una buena irrigación. Eso se puede dar en muchas patologías respiratoria, ya, insuficiencia respiratoria aguda, severa, que puede producir una cianosis. En un paciente en un estado séptico que puede producir cianosis acredital. La punta de los dedos se pone cianótica, violácea, y eso es por una mala irrigación por el proceso infeccioso séptico del paciente, ¿ya? Entonces hay muchas patologías que te pueden desencadenar no solo en insuficiencia respiratoria, ¿ya? También patologías sépticas, infecciosas, como patologías por una mala irrigación de pacientes, por ejemplo, los renales crónicos, una obstrucción de las arterias, un tromboembolismo, ¿ya? De las arterias principales de los miembros inferiores. ¿Cuáles son esas? Las venas coclíticas, las venas. Entonces se puede llegar a obstruir en una mala irrigación de ejemplo. ¿Ya? El semidiagnóstico, todas aquellas enfermedades en que se encuentra presente el síntoma estudiado: cianosis, cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca, intoxicación por sustancias. Clasificación de los síntomas. Tenemos de acuerdo a la percepción por el paciente: síntomas subjetivos, síntomas objetivos, que son los signos físicos, de acuerdo con su valor diagnóstico, síntomas comunes, síntomas patognomónicos. ¿A qué nos referimos con síntomas patognomónicos? ¿Alguien sabe qué significa ese término? Son signos característicos y específicos de una enfermedad. Perfecto, que son propios o característicos de una enfermedad. ¿Ya? De acuerdo a la afectación del organismo, tenemos síntomas generales, síntomas locales y síntomas alejados o a distancia. Atendiendo al momento en que aparece y en la forma en que lo hace. Síntomas prodrómicos o pródromo, síntomas de aparición brusca, ya se designan con el nombre de acceso o ataque. Por ejemplo, tenemos el dolor abdominal, de acuerdo a su aparición, son de inicio súbito,
¿ya? Como de inicio gradual. Diagnóstico. El diagnóstico de los síntomas y signos lo basamos en base a los síndromes, diagnóstico fisiopatológico, diagnóstico anatómico, ¿ya? De acuerdo al segmento afectado del cuerpo, diagnóstico etiológico también existe, de acuerdo a una patología infecciosa, es decir, el germen causante, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una enfermedad diarreica aguda. La mayoría de las enfermedades diarreicas tienen el productor de la diarrea. El niño, ¿Por ahí alguien dijo algo? El coli, ¿ya? Entonces, diagnóstico, dependiendo del eje, ¿no? Porque también hay muchas patologías diarreicas, la salmonela, ¿ya? El virus cholerae, ¿qué se produce? ¿Va? ¿Ya? Entonces, y así. Diagnóstico de la capacidad funcional y por último, en el conjunto de todo, tenemos diagnóstico definitivo. Pronóstico, ¿ya? El pronóstico se llama al juicio dado por el médico sobre la evolución que tendrá una enfermedad. ¿Sí? Tipo de pronóstico: pronóstico benigno, pronóstico grave, pronóstico letal y pronóstico reservado. Es igual que este pronóstico y otro, su contraparte, la evolución, ¿ya? La evolución del paciente, cómo está yendo, ¿ya? Pacientes que están internados, hay evolución favorable, desfavorable o lenta favorable, ¿ya? O de mala evolución. Ahora, antes de entrar al examen físico, vamos a seguir con los signos y síntomas, vamos a desglosarlo mejor. ¿Alguna duda hasta el momento? Como poco voy a hablar de salida, signos y síntomas generales. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Dolor, fiebre, disnea, cianosis, edema, ictericia. Vamos a ir empezando con todos estos signos. Dolor. Vamos a estudiar el importante. Sí, vamos. Sí. Ya. ¿Qué es el dolor? Según la Real Academia Española, es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. ¿Ya? Y siempre recuerden que para que haya dolor tiene que haber un daño tisular, es decir, una lesión. ¿Ya? En otras palabras, una noxa que lesiona al tejido, pero el daño tisular, por lo tanto, se traduce en dolor. ¿Ya? ¿Qué implica el dolor para el médico? Una advertencia que amenaza la integridad orgánica, un síntoma cuyo análisis conduzca a explicar el padecimiento del enfermo y la manifestación dominante de una enfermedad. Es decir, ya con un signo o con un síntoma te vas orientando a cierta patología, a cierta enfermedad. Clasificación fisiopatológica del dolor. La siguiente clasificación se basa en un criterio clínico del dolor y la organización neuroanatómica del sistema sensitivo en la evolución embriológica. Dolor somático, dolor neuropático y dolor psicógeno. Dolor somático. A nivel somático superficial y profundo puede producirse el dolor experimental o clínico mediante traumatismos que estimulan mecanorreceptores. ¿Ya? Entonces, estos son los termorreceptores. Entonces, estamos expuestos a temperaturas muy altas como a temperaturas muy bajas. Entonces, por esto vamos a tener la sensación del dolor a los cambios de la temperatura. Entonces, esta es otra situación en la que se presenta también la cianosis, en las temperaturas muy bajas. Las temperaturas muy bajas, con lo que están expuestos, por ejemplo, lo que hacen esquí, que lo que escalan no es la montaña, o lo que hacen en esquí también, se someten a temperaturas muy altas. Entonces, las temperaturas muy altas te producen quemaduras. ¿Alguien sabe? Sí. Entonces hay quemaduras por exposición al frío.
Entonces, aparte de eso, desprodigio de irrigación. ¿Por qué se pierde la irrigación en un paciente que está expuesto a temperaturas muy bajas? Exactamente. ¿Por qué? Porque el organismo, el cuerpo humano es tan sabio que trata de preservar los órganos más importantes. Es decir, desproviene de la irrigación de las extremidades para preservar los órganos diánicos. ¿Ya? Entonces, a temperaturas muy altas tenemos las quemaduras. ¿Ya? Y eso ya van a ir aprendiendo a medida que vayan avanzando los grados de quemadura. ¿Ya? Quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Ya? Y las que están consideradas como cuarto grado, que son las quemaduras eléctricas, que no se producen este tipo de lesiones, porque las quemaduras eléctricas se producen una quemadura por carbonización. ¿Ya? El miembro que puede llegar a estar negro, carbonizado. Entonces, cuando vean así, ningún tipo de quemadura por agua hervida, químico o llamas, no te va a producir carbonización. Cuando vean carbonización, te produce las quemaduras eléctricas. ¿Ya? Entonces, el dolor, tenemos los nociceptores polimodales que responden a los estímulos mecánicos, ¿ya? Estímulos térmicos y estímulos químicos. Estímulos mecánicos, ¿qué nos referimos como estímulos mecánicos? Pasa. Ya no hay asiento, ¿eh? Los estímulos mecánicos nos referimos a un dolor externo, ¿ya? Que está produciendo un traumatismo, por ejemplo. ¿Ya? Estímulos térmicos ya las vamos a mencionar, y los estímulos químicos, ¿ya? Con las sustancias. Siguiente, dolor visceral. ¿Ya? Entonces, muchos de los estímulos que desencadenan dolor en estructura somática no lo hacen cuando se los aplica a las vísceras o directamente no se los percibe. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el dolor visceral. Uno se ve en la biopsia endoscópica, ahí vamos tomando, o localización y función de aparato digestivo alto y bajo, útero o vejiga. Cuando hay destrucción del pulmón, hígado o riñón por neoplasia, entonces son dolores que tú no los puedes percibir como médico hablando, sino necesitas preguntar por otros estudios. ¿Ya? Entonces, cuando son alcanzadas las cápsulas o sebosas ricamente inervadas es cuando se percibe el dolor. Es decir, cuando se inflama la serosa de un órgano. Ahí ya se percibe el dolor. Por ejemplo, una hepatitis, ¿duele o no duele? ¿Alguien sabe? ¿Produce dolor o no produce dolor una hepatitis? Las hepatitis producen dolor porque se inflama una cápsula que duele al hígado. Se llama esa cápsula, se inflama y se distiende. Es decir, en otras palabras vulgares, se hincha. Entonces, por eso es que hay la hepatopenia, falta de dolor al paciente. ¿Cómo se llama esa cápsula? Estamos hablando de anatomía. Cápsula. Griso. ¿Ya? Cápsula de griso. Entonces, esto se inflama y produce dolor. ¿Ya? Es una esteatosis hepática. ¿Qué es la esteatosis hepática? Brazo. ¿Ya? En terminología médica, una explicación mejor, ¿qué es la esteatosis hepática? Es la infiltración intracelular, ¿ya? De las células hepáticas o hepatocitos por las vacuolas lipídicas. ¿Ya? Entonces, eso se infiltra de grasa, de hepatocitos, y produce la esteatosis hepática. ¿Se acuerdan que tenían clase? Bienvenida. Todavía se puede, está bueno, todavía.
Entonces, la esteatosis hepática puede producir dolor, pero ahí sí se aplica el primer grado, ya, porque hay leve, moderada y severa. En un grado moderado a severo, ahí hasta puede producir dolor. ¿Por qué? Porque igual lo va a llegar a inflamar, ya cambia su estructura del mismo hígado, la infiltración grasa. El siguiente paso de una esteatosis hepática severa crónica es el carcinoma hepático. ¿Ya? ¿Sigamos? Dolor visceral, los estímulos, tenemos lo que estábamos hablando, por distensión, isquemia, inflamación, por distensión. Este tipo de dolor se agrava periódicamente por las ondas de contracción propia de cada órgano, que aumentan la presión intraluminal, y esa es la base del dolor hipocólico, el aumento de la presión intraluminal. Ejemplo, aumento de una presión intraluminal, la apendicitis. ¿Ya? Aumenta la presión intraluminal por la obstrucción de un fecalito y llega a inflamar la apendicitis. ¿Ya? Entonces, isquemia. La isquemia miocárdica han llevado una cantidad de estudios fisiopatológicos sobre este mecanismo del dolor que se adaptó a otras estructuras. ¿A qué nos referimos con isquemia? Falta de irrigación sanguínea por el taponamiento del lumen de un vaso sanguíneo. A través del prurito de irrigación de un segmento objetivo. En este caso, isquemia miocárdica. Con un infarto agudo del miocardio, ¿se produce isquemia o no? Sí. Hay una zona específica del corazón con isquemia y es por eso que produce un dolor intenso en el paciente. ¿Ya? Entonces, con inflamación, diversos órganos abdominales de los que normalmente no tenemos noción se ponen dolorosos al inflamarse. Como estábamos hablando, el hígado, la vesícula, que es un órgano hueco, la víscera hueca, también llega a inflamar y produce dolor. Diferencias entre dolor somático y visceral. Entonces, tenemos, de acuerdo a las fibras predominantes, en el somático son milímetros OA y en la visceral amilímetros tipo C. Características del dolor. El dolor somático es agudo y punzante, en su comienzo y finalización son rápidos, y el visceral es opulente, vago y tardío. Es por eso que muchas veces no se lo puede reconocer, necesitas de otros estudios. En cuanto a los límites, el somático es bien preciso y bien localizado, y el visceral es, como dicen, impreciso, mal localizado, difuso, ¿ya? Y en general referido sobre la línea media. Los mecanismos generadores del somático son traumatismos, temperaturas extremas, de lo que estábamos hablando, sea por calor o por baja temperatura, y la inflamación. Y visceral tenemos la distensión, isquemia e inflamación, que son los cuales los generan. Entonces, ahora el dolor neuropático, ¿ya? Habitualmente es la consecuencia de una lesión tisular en el lugar donde actúa la noxa. Se activan los nociceptores y se ponen en marcha los procesos que tienden a la curación. Dolor neuropático, características. Vemos el tiempo, en algunas son permanentes y en otras es intermitente, es decir, que va y viene, así te lo describe el paciente. El dolor calma un rato y luego vuelve con más fuerza, ¿ya? En periodos variables de intensidad. Se debe a la lesión de vías nerviosas determinadas que da como resultado la persistencia del dolor y déficit de otro tipo de sensibilidad, ¿ya? Causa. A veces puede establecerse la causa desencadenante del dolor, que se percibe como originado en la piel, músculo y los huesos. Activación. La estructura nerviosa se activa en forma espontánea y no requiere la participación de un estímulo externo. Seguimos al dolor neuropático. En ocasiones la lesión nerviosa es evidente, como por ejemplo la evolución de una raíz, la sección de un nervio en un unión de una amputación, ¿ya? En el caso de los pacientes diabéticos, o amputación traumática por un accidente de tránsito. Tenemos dos tipos: el dolor fantasma, que es el dolor en un miembro inexistente. No sé si alguna vez han escuchado, ¿ya? Refiere el dolor el paciente, pero no tiene la enfermedad, nada. Se llama dolor fantasma. Neuralgia posherpética, un ejemplo, es un dolor circunscrito al territorio de distribución
distribución de un único nervio. Entonces, esta neuralgia postherpética es causada por una enfermedad. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién lo causa? Ese es el caso, por ejemplo, de dolor fantasma. Pacientes amputados que requiere dolor en el sitio. La neuralgia postherpética, que es característico, ese dolor como ellos lo definen como pulsada de alfiler, algunos pacientes dicen así. Y esta imagen característica que no tiene que olvidarse. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Qué forma adopta? ¿Qué distribución ese sistema que presenta el paciente? ¿Qué distribución adopta? Ser ventiforme. O algo en el pueblo, ¿cómo le llaman? Culebrilla. Entonces, así que llamamos a usualmente los pacientes, ¿no? Ya, seguimos el dolor neuropático. A menudo lo acompañan tres sensaciones anómalas: alodinia, hiperalgesia, hiperpatía. La alodinia es el dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico que en condiciones habituales es inocuo, ¿ya? Es decir, que en condiciones habituales no debería producir dolor, ¿ya? La hiperalgesia es el descenso del umbral perceptivo para estímulos dolorosos que provoca una facilitación en la promoción del dolor, es decir, mucho dolor como sobreexagerado para la patología que tiene. ¿Por qué? Porque disminuye el umbral del dolor. La hiperpatía es una alteración del sistema nervioso central en la que se eleva el umbral para el dolor, pero una vez alcanzado desencadena un dolor fuerte. ¿Ya? Dolor psicógeno se observa a menudo en la práctica clínica y que carecen de sustrato estructural evidenciable. Dolor funcional o psicógeno. La cefalea o dolores abdominales esporádicos que muchas personas sufren de vez en cuando y no tienen una causa clara demostrable. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos lo que son los dolores hipocólicos en pacientes operados de vesícula. El paciente te sigue, va a la consulta teniendo que sigue con dolor hipocólico. El paciente ya fue operado de ese órgano. Entonces, no hay una causa atribuible a ese tipo de dolor del paciente. Hay unos que lo llaman como síndrome post-colecistectomía, en el cual estos pacientes presentan dolor, se ve porque su organismo está aprendiendo, como se dice, a vivir sin la vesícula. ¿Ya? Recuerden que la vesícula es el reservorio a la bilis y eso cumple el paso normal hacia el intestino. Sigue pasando normal, pero en este caso no lo asimila porque puede, quizás para esos pacientes pase muy rápido, ¿ya? Y la digestión activa de la digestión también se mezcla con todos los otros jugos que produce el cuerpo para lo que es para la disolución de uno come, ¿no? El material alimenticio. Entonces estos pacientes requieren cólicos constantes, pero son pocos, no todos. Sistematización del dolor. Esto es lo que les pregunté en la clase para poder caracterizar el dolor. ¿Ya? Entonces, no solo se aplica a dolor abdominal, es en sí dolor en cualquier segmento. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que es la alicia. Uno, antigüedad, es decir, la aparición del dolor en otra vez como antigüedad. ¿Cómo inicia? Si apareció de inicio súbito, gradual, esporádico, ¿ya? El dolor de hace horas de evolución, hace un día y así. Localización, en qué segmento aparece el dolor, ¿ya? Irradiación, si se dirige o mira hacia otro segmento, ¿ya? Carácter, ahí vemos los tipos de dolor. ¿Cuántos tipos de dolor conocen? Dolor tipo
¿Qué más? Impubrente, sátil, asfixiante, tenebrante, ¿ya? Entonces hay varios tipos de dolor que esos términos tienen que ir con el dolor. Luego tenemos la intensidad. La intensidad nos referimos a la gravedad como lo percibe el paciente el dolor. Usualmente damos una escala, le preguntamos al paciente del 1 al 10 cuánto le duele. Y vamos determinando, obviamente, a mayor número, mayor grado de dolor. Atenuación o agravación, atenuantes y agravantes. Atenuación, ¿a qué nos referimos con atenuación? Ya les expliqué en la anterior clase. ¿Qué son atenuantes? Si aquí dice atenuación o agravación, por lo tanto este es su contraparte, ¿no? ¿Qué es atenuación? Ya, lo que produce que disminuya el dolor. ¿Y eso qué puede ser? El paciente en ciertas patologías adopta ciertas posiciones para mitigar el dolor. Y no solamente las posiciones, también los medicamentos. Le dicen, me tomé tal cosa para pasar mi dolor. Entonces ahí incluye. En los agravantes hay también ciertas posiciones que producen o desencadenan más dolor en el paciente, como también ciertos alimentos, ¿ya? Entonces, en el caso de una colecistitis, si el paciente come alimentos colecitoquinéticos, que se llama, desencadena más dolor por la grasa, ¿ya? Bien. Acá nos referimos con la primera parte, antigüedad, ya, según el tiempo que se estaba mencionando. Dolor agudo, dolor paroxítico y dolor crónico. Dolor agudo, la duración puede ser corta, desde minutos hasta una semana. Las causas desencadenantes son claras, se acompaña por fenómenos autonómicos como ser sudoración, taquicardia e hipertensión, ¿ya? Eso lo acompaña aparte del dolor. Dolor paroxítico son episodios más o menos intensos, de comienzo y terminación súbito, intercalados con periodos de duración variable, libre de la enfermedad. Ejemplo, la migraña y la fiebre familiar. Dolor crónico puede llegar a durar meses, no suele tener causas evidentes e inmediatas que lo explican. No lleva complejo autonómico, pero a menudo se acompaña por alteraciones psíquicas. Un ejemplo, la lumbar, ¿ya? La lumbociatalgia, ¿ya? Que es por compresión del nervio ciático. Entonces, el paciente viene teniendo un dolor ya crónico. Entonces, según la velocidad de la instalación súbita e instalación gradual, seguimos por si acaso en la parte de la antigüedad. Instalación súbita. Los dolores de instalación súbita sugieren mecanismos vasculares como trombosis o embolia, o rotura de víscera en el caso de un embarazo ectópico o perforación de una víscera hueca, ¿verdad? Entonces esto por lo general, ¿por qué son de instalación súbita? Porque están produciendo aumento de la presión intraabdominal de la estructura anatómica, ¿ya? La trombosis o embolia obstruye el vaso, aumenta la presión y al estar obstruido no le llega irrigación, ¿ya? La rotura de víscera en el caso de un embarazo ectópico o perforación de víscera hueca, lo mismo, se perfora el tejido, ¿ya? Y al perforarse hay una disminución de la continuidad de la irrigación, y al no haber irrigación se va a morir el tejido, hay gangrena y por último necrosis. Instalación gradual suelen deberse a inflamaciones, lesiones degenerativas o tumores. Entonces ahí tenemos la instalación súbita, ¿ya? Entonces la manifestación del dolor, ¿ya? Un dolor abdominal progresivo o intenso, dependiendo de la patología, ¿ya? En este caso, dolor abdominal te va a dar al paciente epigastrio y hipocondrio derecho. Ya te va, de acuerdo a la zona anatómica, te va diciendo qué posible órgano está afectado. El paciente se agarra más abajo, posible acá derecha,
Muchas veces lo van a ver agarrándose así y encorvado con las dos manos entrando en emergencia. Entonces, luego de la posible derecha, tienen que descartar siempre como posible apendicitis, ¿ya? O dependiendo de la mujer, ya ahí viene, se descartan las patologías ginecológicas, ¿ya? Ahí viene también el embarazo ectópico, ¿ya? En el embarazo ectópico tiene una triada, como identificamos el posible embarazo ectópico. Masa palpable en posible a la derecha, la amenorrea con más de 3 meses de ausencia de menstruación. Tercero, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una oclusión arterial. Un dolor abdominal intenso, que es una emergencia vascular que te puede producir una isquemia de los intestinos, una isquemia mesentérica. ¿Ya? Una isquemia mesentérica que produce necrosis. Entonces, por la obstrucción de las arterias, se produce una isquemia mesentérica y el color normal del intestino, que es rosadito, se torna violáceo. ¿Ya? Entonces, es un dolor abdominal intenso. Si ven al paciente que se palpa el mesogastrio, no tanto el epigastrio, un dolor intenso en el mesogastrio, ya que no cesa con nada, el paciente está gritando, y sobre todo antecedentes importantes en este tipo de patología. ¿Qué antecedentes? Hablamos de antecedente cardíaco, paciente que es anticoagulado, que toma heparina, warfarina, antecedente de marcapaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente al tomar los medicamentos va a formar mucho trombo y eso va a ir a ocluir las principales arterias. Entonces, si un paciente ya de la tercera edad, en esos antecedentes que estoy mencionando, y un dolor abdominal intenso en el mesogastrio, lo primero que hay que sospechar es una isquemia mesentérica aguda. ¿Ya? Esta es la instalación gradual en caso de tumores. ¿Ya? A lo que estábamos hablando, de neoplasia. ¿Por qué gradual? Porque va creciendo el tumor y el paciente no presenta síntomas hasta que es muy extenso y produce síntomas por compresión. ¿Ya? Entonces, por compresión y desplazamiento de estructuras vecinas, es decir, órganos que están a su lado, ya produce dolor. ¿Ya? Ahora, el otro punto, localización. La localización ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. ¿Ya? Dolor visceral y dolor parietal. Tenemos esos dos tipos de dolor en base a la localización. El dolor visceral tiene por lo común un límite impreciso, está localizado en la línea media o a ambos lados de esta y no hay contractura de la pared abdominal. En cambio, el dolor parietal, que está originado en estructuras superficiales, participa de las características precisas de los dolores somáticos y aparece con contractura muscular del mecanismo reflejo. Entonces, este tipo de dolor es el que te indica irritación peritoneal, cuando palpas abdomen, por ejemplo.
¿ya? Entonces, y hay una ley en este tipo de dolor, se llama la ley de Stock, ¿ya? Entonces, no es la ley de Stock del corazón, no es la ley de Stock de lo que es el dolor abdominal. Entonces, esta ley implica que toda serosa de un órgano que entre en contacto con un irritante va a producir que se contraiga. Como al producirse contracción, va a producirse relajación, pero va a producirse el dolor a la palpación. Entonces, tiene la serosa inflamada del órgano, al palpar, entra en contacto la pared abdominal con el órgano inflamado y al soltar hay un signo de rebote que se llama. Entonces, es el dolor a la descompresión brusca. ¿Sí? Entonces, irradiación ahora. Un dolor puede quedar circunscrito a su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Esta irradiación sugiere a veces la estructura afectada e incluso el mecanismo de su compromiso. Dolor superficial. Los sitios comunes de dolor superficial por órgano visceral, como corazón, esófago, hígado y vesícula biliar, lo que es el estómago, el píloro, apéndice y intestino delgado, los riñones, el colon y los uréteres. Entonces podés palpar el dolor, en este caso el dolor superficial. Un ejemplo de los uréteres. Cuando hay una litiasis ureteral, hay un examen físico, algo que se llama puntos ureterales positivos. ¿A qué nos referimos con puntos ureterales positivos? Al examen físico. Puntos de dolor. De dolor de acuerdo a los tercios del uréter, tercio superior, medio e inferior. Entonces, si hay una obstrucción en cualquiera de esos tercios del uréter, va a producir dolor. ¿Ya? Entonces, en base a la distribución. Seguimos en lo que es la irradiación. Un dolor iniciado en la región lumbar que se corre hacia la región posterolateral del muslo lateral de la pierna, llegando por el dorso del pie hasta los 3 primeros dedos y aumenta la intensidad con la tos, el estornudo o el nasal. Esos son usualmente dolores producidos por hernias discales. Se produce compresión, ya, como dice ahí, compresión de la quinta radio lumbar, dependiendo de la localización. Usualmente las hernias lumbares aparecen en la L4 y L5, ¿ya? Entonces, esos tipos de dolor te producen irradiación. Irradiación hacia la pierna izquierda, el paciente te siente que hay mucha parte del dolor, hay adormecimiento, se le entumece la pierna, dice el paciente. No aguanto mucho tiempo estar parado o sentado, ¿ya? Entonces, esos son, recuerdo, un ejemplo de irradiación. ¿Ya? Ahí vemos la ciática, ¿ya? De lo que hablábamos de la lumbociatal, que fue compresión ciática, ¿ya? Entonces, el disco herniado, que es la producción del disco interlateral, va a producir compresión del nervio ciático y la irradiación del nervio comprimido por una hernia discal, va a producir todo este tipo de dolor hacia la pierna izquierda. ¿Ya? Otro ejemplo de irradiación del dolor, en el caso abdominal, ¿ya? Se expresa por una epigastral que se propaga hacia el dorso como si el paciente estuviera atravesado por un cuchillo. Entonces, un dolor en el epigastrio con irradiación en hemicinturón, que se dice, por ejemplo, irradia hacia el hemicinturón, se lo debe pedir así el paciente. Se debe hacia uno, se va hacia atrás de la espalda. Entonces, el cinturón es una pancreatitis, ¿ya? Ahora, entramos al carácter. Puede definirse como el conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa y que la distinguen de los demás, que es lo que hablamos del tipo de dolor. Entonces, características del dolor y ejemplos. Ahí, de lo que estábamos hablando, solo creo que 3 o 4 nada más hemos mencionado, hay muchos más. ¿Ya? Entonces, el dolor lancinante o enpuntada, por ejemplo, de una pleuritis. El curente o quemante está en el herpes zóster, en la úlcera gastroduodenal, ¿ya? El conjuntivo u opresivo en la espina de pecho, en el infarto del miocardio,
El transficiante, en la pancreatitis aguda, transficiante es lo que utiliza el paciente como sensación de chillar. ¿Ya? Entonces, el dolor tipo sordo, que es un dolor mal expresado, mal definido, ¿ya? En la neoplasia, en el cáncer. ¿Ya? El dolor exquisito, que es la neuralgia del trigémino, que es el dolor, uno de los dolores más intensos que existe. ¿Ya? Entonces, la neuralgia del trigémino. El fulgurante en la polineuritis, el desgarrante en un aneurisma disecante. El aneurisma disecante puede ser a nivel cerebral como a nivel abdominal, ¿ya? Por un aneurisma de aorta abdominal hacia el aneurisma de aorta abdominal. El teleorante o taladrante en caso de la oralgia, ¿ya? El dolor de viento. El pulsátil en un absceso o forúnculo cuando tengan como dice la gente, su chichi, ¿no? Entonces, el absceso del dolor es tipo pulsátil, ¿ya? El dolor tipo cólico, cólico biliar o cólico renal, ¿ya? No se olviden nunca eso del dolor de la vesícula y el riñón, de la vesícula, cólico biliar, el riñón, cólico renal. Cuando es cólico, te implica que haya presencia de líquidos de piel. ¿Ya? Cólico. No es cólico para todo dolor abdominal. ¿Ya? Cólico implica cálculos y ácidos, que sea en la vesícula o el riñón. Y el agravativo de peso, en el caso de la hepatomegalia o hepatitis. ¿Ya? Entonces, ¿en qué otra patología se puede aumentar el tamaño de un órgano? Tenemos en la hepatitis en la hepatomegalia. ¿Puede haber esplenomegalia? Sí. Puede haber, no sé. ¿Quién te lo produce generalmente esta hepatoesplenomegalia? Malaria. ¿Ah? Chagas. A ver, hablando de Chagas. El Chagas que produce aumento de distensión de ciertos órganos, pero más que todo corazón, esófago, debe ser estómago y colon. ¿Por qué? Porque se aloja en los plexos principalmente, ya hace que aumente la contracción y eso hace un proceso de adaptación que es hipertrófico. Chagas, el famoso Macusi, que produce disminución de los plexos nerviosos. ¿Cuáles son esos? Auerbach Y Auerbach. Entonces, te produce destrucción de eso. La producción y la destrucción de esos plexos nerviosos que se encargan, como tú dices, de la contracción, se queda paralizado. Al quedarse paralizado, se distiende, se hace grande. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que es hígado y vaso, es muy poco probable, ¿ya? Porque son vísceras sólidas. Estoy mencionando mucho que se dan, ¿ya? Entonces, al final el corazón ha sido determinado como una víscera sólida o una víscera hueca. Efectivamente se ha determinado como víscera hueca, porque en realidad es un cambio hígado y vaso, que es una víscera sólida. Tiene cavidades o septos en su interior, ¿ya? Entonces, estas se inflaman más que todo en patologías infecciosas virales, ¿ya? En hepatitis, también lo que está muy frecuente ahorita, especialmente las noticias, el chikungunya, ¿ya? Está produciendo inflamación de todo esto, puede cruzar con una hepatomegalia, con una esplenomegalia, incluso engrosamiento de inflamación en la pared del estómago, ¿ya? Ahora, en el dengue, por ejemplo, en el dengue produce una policirrositis, es decir, una inflamación de toda la celulosa de los órganos. El paciente puede cruzar con dolor abdominal, por eso que cuando estas enfermedades virales cruzan con dolor abdominal, ya es un signo de alarma, no solamente presencia de sangrado, de pérdida, el dolor abdominal, náuseas, vómitos, que no quiere poner el paciente, no tolera la dieta, ya son signos de alarma de estas enfermedades
vial, ¿ya? Entonces, ahora tengo que colocar la intensidad del dolor. La cuantificación del dolor es un problema común a varias disciplinas: la fisiología, la farmacología, la clínica y la psicología. ¿Por qué la psicología? Hay una que te dice el paciente que, ¿a qué me refiero con hipocondría? Los pacientes hipocondríacos. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? No escucho mucho. ¿Más fuerte? Parece viejito. Un paciente que se inventa o asocia una enfermedad. Viste, ya hablaste más fuerte, ya yo miraba así. Ya, son dolores que el paciente, como usted dice, puede inventar, ¿ya? O que simplemente no existe ese dolor, ¿ya? Ahora, muchos de esos pacientes acuden muy frecuentemente a la consulta, al hospital, a la emergencia, exagerando un dolor, y todos los estudios son normales, tanto laboratoriales, ecográficamente, imagenológicamente, son normales. Basta con que tú le pases efecto placebo, le pasas una inyección con agua destilada y le dice que es analgésico, se lo cree y se va tranquilo a la casa. ¿Ya? Entonces, eso también son dolores psicológicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cuanto a un fenómeno esencialmente subjetivo, la dependencia de la medición según la percepción del paciente es casi total. ¿Sí? La evaluación de la intensidad del dolor es sencilla en los extremos, tanto de un dolor leve, casi una molestia que forma parte de la experiencia, como de los dolores desgarrantes, frecuentes en los servicios de urgencia, donde se ven, por ejemplo, heridos por arma blanca, politraumatizados e infarto de miocardio. En un turno reciente que tuve, este sábado de noche, llegaron todos apuñalados, no se van a asustar. Le voy a pasar al grupo las fotos, pero solo para una vez. No, porque no lo hacen viral y no lo hacen viral hoy en día. Entonces, hay apuñalamientos y todo eso. Ahí el dolor es más que el plan 3000. El paciente está gritando, ¿ya? Y muchas veces estos apuñalamientos, por ejemplo en el abdomen, el paciente te llega eviscerado. ¿Qué significa eso? La posición de las vísceras. Puede salir espiclo, puede salir grasita, puede salir intestino, ¿ya? Entonces, eso no puede estar el paciente desgarrante, ¿no? Sí. Ahora vemos lo que es la atenuación, lo que estaba hablando, atenuación o agravación. Son las circunstancias en que aparece un dolor y la detección de sus factores agravantes o atenuantes. Son datos valiosos que pueden aportar la anamnesis cuando se cuenta con una hipótesis diagnóstica bien orientada. Por eso es que dicen que la clave de una historia clínica es la anamnesis. Ahora vemos maniobras de provocación. Junto a las situaciones espontáneas de agravación del dolor, se pueden emplear maniobras de provocación. La prueba de esfuerzo graduada es un buen ejemplo en el que el trabajo impuesto en forma progresiva pone de manifiesto la isquemia debido a la desproporción entre el requerimiento aumentado del oxígeno y el aporte limitado por la materia coronaria y obstruida. ¿A qué se llama este tipo de estudio? La de atrás, ¿ya? Usualmente son indicadas para pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿ya? O respiratorios, cualquiera de los dos. Ya hemos visto el tema de dolor. ¿Alguna duda al momento sobre dolor? Estamos viendo lo que es, ya hemos visto generalidades, estamos viendo signos y síntomas por parte. Vamos a dividir cada signo y cada síntoma. ¿Ya? Son clases largas, no vamos a poder pasar acá todito en una sola clase, ya la vamos a dividir. Vamos a partir de un año. Tengo una pregunta, doctor, ¿qué tipo de dolor es el del embarazo ectópico? El embarazo ectópico, ¿ya? Recordemos que hay una ruptura, hay ruptura del órgano, entonces al haber una ruptura de un dolor de tipo desgarrante, ya es un dolor por dolor de víscera hueca,
Entonces, puede mucho lo que tiene como un dolor ciática, ya, un dolor desgarrado. Al ver ruptura de la visera hueca, así se me refiere. ¿Por qué se desgarra? ¿Qué se desgarra ahí? ¿Dónde se implanta? Polla. Tiene varias localizaciones donde se implanta la generación tópico. Entonces, al desgarrarse, le va a producir sangrado, lo principal. Ese sangre puede estar libre en la cavidad. Entonces, es un dolor de tipo visceral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a inflamarte el peritoneo. Va a haber signos de peritonismo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Hasta cuál es nuestra clase? Pero hasta ahí, hasta el otro lado. ¿Tienen clase? ¿Quiénes más tienen clase? Ya. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí en la parte del dolor. Mañana vamos a seguir con el tema. Vamos a tocar fiebre. ¿Ya? Cuestión de la organización. Vamos a hablar de los temas. Lo que nos queda esta partecita de todavía del tiempo. Vamos a usarlo para hablar de las clases prácticas, ¿ya?